¿Cómo lo La has idea dicho? es que todos los bienes producen, los bienes inmuebles producen. Un bien inmueble cuando se renta genera producción Ujú. y cuando hay deshabilidad en el mercado genera plusvalía. Si no existe plusvalía por el bien inmueble o por cualquier bien, los valores se van a desplomar. Entonces esto significa que tienes que estar siempre viendo si existe un mercado o si no es un mercado que ya se está saturando, si es un inmueble que no te lo pueden transferir, porque la parte de la evaluación significa que uno es un valor en el cual estoy adquiriendo un bien inmueble que se pueda transferir. Ujú. Porque si te digo, oye, te vendo la luna en 50 millones de dólares y tú me dices que sí, pues en tu cabeza harías el mejor deal de tu vida, pero yo no te Sí. puedo transferir con un título de propiedad la luna, ¿no? Qué gusto saludarles. Es un placer para mí recibirlos nuevamente en este su podcast ¿Qué te hace diferente? Con Ricardo Tovar y hacerles el comentario de que le den clic al botoncito de suscribirse, a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido en nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, vamos a presentar el día de hoy a un gran invitado que ahora sí que me da muchísimo gusto que esté acá porque nos va a aclarar muchísimas dudas con relación a temas interesantes, temas sociales que muchos de nosotros seguramente hemos tenido alguna necesidad relacionada a esto. Él ahorita nos lo va a explicar. Y si no la hemos tenido, la vamos a tener. Eso es una realidad, ¿no? Porque todos habitamos una casa, habitación, una oficina, la rentamos, la compramos, en fin. Y para eso me da un placer presentarles a ustedes a mi gran amigo Oscar Alanís. Maestro, ¿cómo estás? Qué Muchas gusto gracias, Ricardo. saludarte. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Déjenme decirles que mi cuate Oscar es actualmente el presidente del Colegio del Instituto de Evaluadores de Jalisco, Así es. así como también presidente del Instituto Mexicano de Evaluación en Jalisco. Esto no es un tema mínimo, hermano. Estamos hablando de que tienes un bagaje y sobre todo si en estas asociaciones han visto en tu figura el hecho de ser el presidente, es porque algo de lo que yo le prometí al equipo cuando venía un invitado acá es traer al chingón en el área. Y aquí Muchas lo gracias. tengo. ¿Cómo Gracias. estás, amigo? Muy bien, muchas ¿Chido? gracias. ¿Estás a gusto? 100%. Si te cala el frío, nos avisas y le bajamos. Estoy güey? al 100, estoy al ¿Estás 100. chido? Perfectísimo, sí, Eso. muchas gracias. Bueno, pues te presento al equipo. Acá está el buen Osmar, Samir Loreto en el área de producción. Luego aquí la banda los va también a chequear. A Samir ya lo han visto en algunos lados. Pero bueno, vamos a dar inicio, amigo. ¿Te late? Gracias, definitivo. De entrada, amigo, vamos viendo que es un tema de evaluación. Es decir, regularmente la gente quiere comprar, vender una casa. Ujú. Me ha tocado ver esos ejercicios. Ok. Donde quiero comprar y vender una casa, pero pongo precios, güey, ¿no? Ok. ¿A qué? A valor sentimiento. Sí. Pongo precios a valor, me dijeron en la zona que Escuché. esto vale. Escuché. Sí, escuché. Si la otra está más jodida, ¿por qué la mía, si está un poquito más chida, por qué no Ajá. va a valer más? Digo, Claro. No, valor capricho. Siempre. Entonces, he escuchado los tres valores. El valor de rumor, Ok. el valor corazón, Ok. porque era de la mamá o de la tía o ahí nació mi compadre. Y la otra, el valor capricho, literal. ¿Por qué la gente se toma estas libertades, amigo, y no recurren realmente a un ejercicio de evaluación como tal? Bueno, el ejercicio de evaluación, que el ejercicio de evaluación eventualmente concluye en un avalúo, y el avalúo significa o es el poder determinar el valor de un bien, ya sea un bien inmueble, un bien mueble o un intangible, en pesos mexicanos a una fecha específica. Y para poder determinar el valor hay una metodología que se genera, que no es nueva, ya tiene muchos años y que ha ido evolucionando con el tiempo. Y muchas veces los valores subjetivos que tiene la gente en decir, es que mi sentimiento sobre esta casa me dice que mi inmueble vale más porque mira qué bonita está, no significa que eso sea lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Entonces, el avalúo o la evaluación lo que hace es poner en números concretos el valor o la justa comercialización de un bien inmueble, en donde no sea un tema de capricho, donde no sea un tema de sentimiento y sobre todo no sea un tema de percepción que sea tan subjetivo, en donde tengas
una misma casa que colinda con la otra y una valga 10 veces más que la que está al lado, aunque sean igualitas. En el tema de créditos, esto se da mucho, ¿no? Sobre todo, bueno, hoy en día es un poco difícil para muchas personas en la sociedad comprar una casa de jalón. Sí. Es decir, a pagarla toda, lo que vale en su totalidad. Incluso algunos por tema de negocio lo hacen para no descapitalizarme, solicito un crédito bancario. Te apalancas ahí con o el alguna crédito. otra institución. Veo que es obligatorio el tema del avalúo de la propiedad. Siempre, claro. Si yo contrato un avalúo por fuera, por ejemplo, en tu despacho, Okay. ¿este me sirve para presentarlo a la institución bancaria o forzosamente la institución bancaria lo tiene que realizar? Existen muchos tipos de avalúo. Existe el avalúo comercial, que es en un proceso, vamos a establecer un proceso de compraventa normalito, ¿no? Tú tienes un bien inmueble, vas a salir a la venta y no sabes cuánto vale. De inicio lo que requerías es un avalúo comercial. ¿Para qué? Para saber su valor de mercado inmobiliario, el valor justo de salida de venta y en función a empezar una comercialización, empezar el corretaje inmobiliario. Será como el punto 1. El que sigue es el siguiente avalúo que normalmente se hace ya es a la hora de que encuentras el cliente. El cliente, si tiene un crédito, va a solicitar el crédito ya sea a una institución bancaria o al Infonavit o un Cofinavit y va en ese momento a necesitar un avalúo de Sociedad Hipotecaria Federal o un avalúo del Infonavit. Estos avalúos son hechos por unidades de evaluación. Cada banco tiene destinado a su unidad de evaluación que le genera esos avalúos y tiene depositada su confianza sobre un grupo de personas que se dedican a evaluar. Normalmente tienen especialidad o maestría y son un núcleo que le ayuda a determinar o una unidad de evaluación que le ayuda a determinar el valor al banco para tomarlo en garantía. El Infonavit hace lo mismo con los avalúos del Infonavit. Hay una metodología que se genera a través de Sociedad Hipotecaria Federal, en donde en función de esta metodología se determinan los valores comerciales para crédito garantizado, porque si yo banco te presto, significa que si no me pagas, pues yo tengo que recuperar el bien. Y si tengo que recuperar el bien, no te puedo pagar un capricho, no te puedo pagar tu sentimiento de lo que vale un inmueble, porque yo cuando lo recupere, tengo que salir al mercado a venderlo otra vez, me lo tengo que adjudicar a través de un juicio y luego venderlo. Entonces, si yo le agarro un valor muy alto, significa que voy a estar perdiendo y los bancos nunca pierden. Sí, entonces aquí en este sentido ellos sí entran al mercado tal cual en un tema de comercialización sin caprichos, sin sentimientos, sin nada de este rollo, ni rumorologías. Y justo en este punto, amigo, el deber ser entonces de una persona que quiere comprar, que quiere comprar o quiere vender una propiedad, el paso 1 sería primero conseguir el avalúo comercial. Comercial. Sí, el avalúo que es, en este caso, si es bancario, es que haz de cuenta que si tú empiezas en el paso 1, que es determinar el valor del inmueble para salir a la venta, se hace a través de un avalúo comercial o a veces últimamente se utilizan mucho las estimaciones de valor. En ese momento se determina el valor, sales a la venta, pero el proceso de venta puede normalmente estar entre 3 y 6 meses o a veces más tiempo, dependiendo de lo especializado o los montos. Y luego cuando ya encuentras el cliente que está comprando es quien realiza el avalúo bancario. Ya. El que está vendiendo hace el primer avalúo comercial, pero lo paga quien vende. Quien compra, que ya es en el paso 2, paga el avalúo, pero lo paga para que el banco lo tome como garantía. En esta modita que se puso, amigo, porque está bien cagado ese tema, esta modita que se puso de la compra de terrenos, güey. Por N cantidad de lugares, ¿no? Ya ves, de Mérida, y ya viste que ahorita traen broncas, güey, de que muchos de las zonas, pues realmente nomás se las mandaron de foto a la gente que compraba por acá y ya cuando quisieron ir a ver su pedazo de tierra que habían comprado, pues no existe, hermano. Claro. Porque nomás les habían mandado imágenes. Digo, hay un tema, me imagino que es de colusión con las personas que lo venden como tal, inmobiliarias, en fin. Inmobiliarias, desarrolladores. ¿Cómo darte cuenta, güey, de que, o sea, en este sentido es la recomendación, amigo, aprovechándote que está acá, yo voy a comprar un terreno. La recomendación, ¿cuál sería para poder comprar un terreno? Digo, al final de cuentas, por baja que sea la inversión, no estoy comprando estructura, por baja que sea la inversión, ¿cuál sería la recomendación? Papitas, al final. No son papitas. Sí, es una inversión fuerte, es una inversión patrimonial. Por ejemplo, en el caso de Mérida, te recomendaría que te acercaras al Colegio de Evaluadores de Mérida. Por ejemplo, yo tengo un muy buen amigo allá que también es evaluador, es maestro, está terminando su doctorado, porque ya la evaluación ha evolucionado al punto de que hay doctorado. El tocayo Oscar Rivera, y yo te aconsejaría que te asesoras de él,
para que fueras, él viera si existe el desarrollo, si puede identificar el terreno, porque puede ser que exista el desarrollo, pero no puedas identificar que te están vendiendo en papel. O sea, realmente está subdividido, existen los lotes, está la urbanización, se encuentra realmente donde te dicen que está, porque luego te ponen a 20 kilómetros de la playa. Sí, pero no te dijeron que esos 20 kilómetros te vas a hacer 45 minutos, una hora, porque es una brecha, ¿no? Exactamente. Pero si tú contratas un evaluador, él va a asistir, va a verificar personalmente, por eso se hacen visitas cuando se hacen los avalúos, para verificar que existe, para verificar las condiciones y el entorno. Si tú ibas a invertir, o todas las personas que llegaron a fraudear en estos terrenos que están en Mérida, si hubieran contratado a alguien para que fuera y viera el inmueble, les hubieran dicho no inviertas ahí, o hubiera sido una bandera roja para decir, ¿sabes qué? Creo que no es tu mejor inversión. Vale esto, pero no creo que sea lo más conveniente. Te he escuchado decir, amigo, entre camaradas, que dices, una cosa es, no, ¿cómo? A ver si ayúdame a parafrasearlo, sí, porque es una frase muy tuya. Oye, el terreno vale esto. Si produce, o ¿cómo está el asunto? Si produce, sí lo vale. Si no, es un pinche pedazo de tierra. ¿Cómo es el asunto? Sí, ¿Cómo la idea es que todos los bienes producen. Los bienes inmuebles producen. Un bien inmueble, cuando se renta, genera producción. Y cuando hay deshabilidad en el mercado, genera plusvalía. Si no existe plusvalía por el bien inmueble o por cualquier bien, los valores se van a desplomar. Entonces esto significa que tienes que estar siempre viendo si existe un mercado, o si no es un mercado que ya se está saturando, si es un inmueble que no te lo pueden transferir, porque la parte de la evaluación significa que uno es un valor en el cual estoy adquiriendo un bien inmueble que se pueda transferir. Porque si te digo, oye, te vendo la luna en 50 millones de dólares y tú me dices que sí, pues en tu cabeza harías el mejor deal de tu vida, pero yo no te puedo transferir con un título de propiedad la luna, ¿no? Entonces tiene que haber mercado, tiene que ser transferible y tiene que ser ubicable el bien también. Entonces no simplemente es vender tierra por vender tierra. No, porque ahí es donde empiezan los fraudes, donde empieza la pérdida de valor y sobre todo la pérdida de los patrimonios. Porque hace mucho, digo, tú lo debes de saber más que yo por casos que me enteré de familiares, amigos, hace mucho, ya ves, el viejón se iba a trabajar al gabacho y mandaba dinerito, claro, y le decía al papá acá, y le decía, oye, pa, cómprame tierras a la madre. Claro. Y entonces el papá iba, veía un pedazo de cerro y decía, pues aquí. Claro. Hacía la brava, como era antes, ¿no? Sí. Pues aquí. Y a muchos les funcionó. Muchos sí. Muchos realmente sí compraron en zonas donde hoy hay unos grandes desarrollos y pudieron vender muy caras esas hectáreas. Claro. Pero otros compraron literal... Problemas y basura. Sí, compraban problemas, porque al final de cuentas, si yo compro un inmueble y no puede haber una forma de que yo me lo pueda adjudicar a través de una escritura, un título de propiedad o algún documento que me haga posesión, propietario del bien inmueble, pues no es mío. Entonces es importante también, y eso pasa con la evaluación. Cuando nosotros vamos a hacer un avalúo, primero, ¿qué hacemos? Hacemos una visita. Hacemos una visita para ver que el bien exista, identificar qué es. Números oficiales, cuáles son sus características físicas, no escuchar a lo que te dice el cliente, porque el cliente siempre, nadie vende pan frío, ¿verdad? Ves las características, su conservación, la edad. Me ha tocado gente que me dice, es que mi inmueble tiene 15 años, y yo digo, oye, ese inmueble estaba ahí cuando yo tenía 3, 4 años, ese inmueble tiene más de 30, y estoy segurísimo, ¿no? Pero sí, y que se hace la visita, se ve las características físicas, se le pide documentación también al propietario, como una boleta predial, una escritura, para de ahí de la escritura sacar los colindantes, sacar la superficie de construcción, identificar el bien, y de la boleta predial, número de cuenta, clave catastral, superficie de terreno y construcción. Todo esto nos va a ayudar, aparte de la visita, donde vamos a medir con nuestro láser, llegamos, hacemos una medición. Cuando son bienes ya muy grandes, utilizamos drones para poder hacer las mismas mediciones. En función a toda esa información que recabamos, podemos determinar el valor de un bien inmueble a pesos mexicanos el día de hoy. ¿Y por qué la raza se brinca el servicio que ustedes dan, güey? O sea, ¿por qué la gente es tan cabezona de no, o sea, digo, me imagino que les ha pasado muchas veces. Muchas veces. Por no querer invertir en un servicio que te lleva una certeza de precio. Claro. ¿Ustedes qué encuentran como conclusión del por qué la raza es así, güey? ¿Por qué quiere ahorrarse 2, 3 pesos por hacer algo bien hecho, pues? Yo creo que uno es desinformación, malas experiencias también puede ser, desinformación, no saber que existen los productos, no saber que yo puedo pedir un avalúo de lo que yo quiera.
todo se puede evaluar. La realidad, si hay mercado, es transferible y lo puedo ubicar, todo es valuable. Entonces, o sea, no nada más quedan terrenos y casas, güey. O sea, no. Ya eso de nada más casas, habitación, terreno, todo el tema inmobiliario fueron la evaluación en los 70s, 80s. Ahora tenemos la evaluación de intangibles, marcas, evaluación de CEO, evaluación de proyectos de vida. Tengo un buen amigo que se dedica a la evaluación de aeronaves, otro se dedica a la evaluación de ductos de Pemex. Está muy específico ya. La evaluación ha crecido tanto porque todo tiene un mercado y todo tiene una productividad y todo tiene un nicho. Entonces, se han hecho muchas especialidades. En mi caso, tengo la especialidad en la evaluación de bienes muebles. Muebles significa lo que se puede mover, todo lo que no está fijo al piso. La especialidad en la evaluación de bienes muebles, la especialidad en la evaluación de negocios en marcha y una maestría en evaluación. Todo eso nos ayuda a encontrar diferentes posiciones en el mercado. Actualmente están los intangibles. Entonces, muchas veces es no entender que yo puedo pedir un avalúo de lo que sea. Segundo, malas experiencias, porque en la metodología hace muchos años, 30, 40 años, era mi leal saber y entender. Te lo digo porque mis tíos son evaluadores y mi abuelo era evaluador y mi abuelo llegaba y te decía, tu casa vale tanto. Oiga, ¿por qué? Porque digo yo. Sí, se acabó. Eran evaluadores. Se acabó. No hay más. Y peleale al Arqui, ¿no? Sí, No vas a poder. Entonces, y todo eso ha hecho que las personas a lo mejor no entiendan lo que es el avalúo y no entiendan que es un servicio que vamos a contratar, que nos ayuda mucho a poder determinar el valor de mi inmueble y no perder también en el tema inmobiliario, porque se pierde mucho dinero por unos cuantos miles. Puedo llegar a perder cientos o millones. Que era el caso que me decías de esta empresa, que por cierto, hoy tuvimos contacto con ella de la reserva, que por cierto vamos a ir a visitarlos por este consejo que me diste, ¿no? A ver, para la banda que nos está escuchando, quien está vendiendo terrenos, ahorita me sacas tú del error si es que lo estoy, quien está vendiendo terrenos que están en zonas que tienen diferentes niveles, vaya como una topografía. Diferente topografía, como en un bosque, se puede decir así, No puedes determinar que un pedazo de terreno, si quieres ponerle 1,000 metros, no puedes determinar. Los voy a dejar todos a, no sé, 1,200,000. Claro. ¿Por qué? Porque algunos o pierden más valor y otros ganan más valor, ¿cierto? Sí, porque puedes perder lana en uno. Sí, porque aparte tienes ubicaciones privilegiadas en fraccionamientos o calles, ¿no? Ajá. O sea, para mí es un mejor terreno en una esquina. O dentro de un fraccionamiento que esté más cerca sobre todo en lugares tan grandes como a lo mejor son los desarrollos rústicos, mientras estoy más pegado a la zona donde están las amenidades, pues para mí es una ventaja, definitivamente. También los desniveles y la topografía afecta, porque mientras el desnivel sea más agresivo, yo te voy a tener que invertir más en poder hacer en este caso que es bosque, probablemente una cabaña, ¿no? Y pasa, o sea, por ejemplo, está el caso de Bugambilias o el Palomar aquí en Zapopan, ¿no? Zapopan y Tlajomulco, porque están ahí en el puro límite. Tú todavía puedes encontrar terrenos en Bugambilias y en el Palomar que no se han vendido y son fraccionamientos de los 80s. Bueno, sí se han vendido, pero que siguen en oferta porque son muy difíciles de construir, porque van a necesitar invertir mucho en hacer muros de contención, en hacer cimentaciones. Entonces, como son complicados, para mí el mejor, y no para mí, sino en el tema de evaluación, un terreno plano es la mejor topografía, y en el caso de que tenga pendientes muy agresivas, hay que demeritarlo. Ahorita te escuché que dijiste que tienes una especialidad en evaluación de negocios en tránsito. ¿Dices? Negocios en marcha. Negocios en marcha. Así es decir, entonces, yo tengo un negocio y lo quiero traspasar. Ok. ¿Tú ahí es donde entras a hacer la evaluación de este negocio para yo poderlo traspasar? Es decir, ya no se hace este efecto de la típica, ¿no? El guante. Tengo una tiendita. Ajá, el guante. Tengo una tiendita. La voy a traspasar a fulano. Ok. Pásame esto aparte con toda la mercancía que lleva adentro. Sí. Así nomás de oquis. Yo me acuerdo que así le hacían antes en los barrios. Sí, en el barrio era muy común y se sigue haciendo. ¿Se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo. Muchas veces te venden el inventario que tienen, sobre todo en temas misceláneos, temas pequeños. Te venden su inventario y a lo mejor 2 o 3 meses de lo que iban a vender. Puede funcionar así. Pero ya en empresas grandes, en negocios grandes, pues está muy complicado vender de esa forma, ¿no? Porque lo que yo le voy a vender a la persona, al accionista, porque a lo mejor puedo vender una parte de las acciones. Puedo jalar un socio y decirle, oye, ¿sabes qué? Éntrale y mi empresa vale tanto por mi negocio en marcha. Pero estas empresas, lo que le estás vendiendo a la persona, al accionista o a quien quiera comprar, le estás vendiendo las futuras utilidades de lo que ya puedes comprobar que hacen hoy.
Sí. ¿Qué significa? Que yo agarro promedios de 5 o 10 años, te voy a pedir la contabilidad de tus últimos 5 años, a lo mejor 10, para ver proyecciones y tendencias. Yo en esa proyección y tendencia puedo ver a través de matemáticas financieras y estadísticas cómo va la curva de crecimiento o estás estancado. Puedo ver algunos riesgos que pueda tener tu marca y puedo proyectar tu negocio en marcha y puedo proyectar las utilidades a futuro. Entonces yo te voy a vender esas utilidades al futuro traídas a valor presente y la perpetuidad del negocio, porque no hay negocio que quiera terminarse. No. Y ahí sí agarras todo, ¿verdad, güey? Agarras también los años que tiene experiencia la empresa, la cantidad de clientes, los empleados, agarras todo eso. Es parte del riesgo, es parte del riesgo. Sí, por ejemplo, lo que hacemos es agarramos las utilidades que estás generando, o sea, agarramos los últimos 5 años contables, proyectamos en función a lo que tienes actualmente las utilidades de los próximos años y luego vemos riesgos, porque estas utilidades la suma de estas utilidades a futuro se traen a valor presente y luego se dividen entre una tasa. Esta tasa que se llama WACC tiene 2 partes. Una en donde ve el riesgo del mercado y el riesgo del negocio. ¿Qué significa el mercado? Pues el mercado, a lo mejor en el inmobiliario, pues tenemos un estándar de tasa que ya se conoce, pero a lo mejor tú nada más te dedicas a hacer inmuebles de lujo. ¿Cuál es el riesgo de hacer inmuebles de lujo? Que vendes muy poquito, tienes pocos clientes, o todos estos riesgos, a lo mejor, por ejemplo, si yo me dedico a la producción de algo en específico de micrófonos, por así decirlo. Que eso es lo que te iba a decir, porque la tecnología, güey, avanza cada rato y Así entonces muy probablemente algunos no deciden actualizarse, otros sí. Y, por ejemplo, micros, ¿no? Lo hemos visto pasar en cantidad de tecnologías. Y pues hoy en día están estos llamados Shure, ¿no? Sí. Que tienen una cierta reputación en el mercado, han elevado mucho sus ventas, pero pues el que tenemos aquí a un ladito de repuesto, miren. Ahí está el DJI. Sí, el que DJI. No nada más vende eso, vende drones, vende cámaras. Algunas de las cámaras que estás viendo, ¿no? Sí, yo uso DJI muy seguido. Y entonces el punto es que ahora de aquí, porque se ve muy bonito, cuadro, y cuanta madre. Pero de aquí tiene una fidelidad impresionante, tú lo sabes. Sí. Y entonces, estos fulanos, ¿cómo medir el si vas a entrar o no vas a entrar al tema de la innovación? Si vas a expanderte a meterte a la guerra, güey. Es lo que hacemos en la investigación cuando haces el due diligence para hacer un avalúo de negocio en marcha, ver cuáles son las tendencias. Es como, por ejemplo, si tuvieras a Kodak en los tiempos de los 90s, antes de que empezaran las cámaras digitales, si tú hubieras visto sus ventas seguían siendo impresionantes. Pero si no hacías tu due diligence de ver que había otra tecnología que podía sustituir lo que estaba pasando, tú lo hubieras apostado que esa empresa iba a seguir con esas ventas. Con esa línea. Ajá. Y aparte que nada más tenía 1 o 2 productos, vendía rollos y vendía cámaras. Nunca se diversificó y no le apostó a la tecnología. Que sucedió con Kodak, desapareció, ¿no? Entonces, bueno, era el riesgo. Hoy para los que no sepan, es la perla, güey. Ándale, es la perla aquí en Guadalajara. Es la perla. Aquí en Zapopan. Desaparecieron. Compadre. Ajá, y a lo mejor si se hubiera hecho, probablemente un valuador se hubiera dado cuenta si en esos últimos años de Kodak, cuando iba en su auge, vio que había una tecnología que estaba surgiendo, le hubiera puesto un riesgo más alto al invertir en esa empresa. Por lo tanto, su valor hubiera disminuido. ¿Por qué? Porque no hubiera sido tan rentable al futuro. En la evaluación de las empresas, la rentabilidad es a futuro. Ya. Oye, justo están pasando ahorita muchas transiciones por el tema de aranceles y todo este asunto donde hay muchas empresas que están vendiendo o recibiendo más capital, más inversionistas. ¿Por qué? Porque es necesario, se tienen que estar preparando, ¿no? Para cualquier eventualidad macroeconómica se tienen que estar preparando. La recomendación, amigos, sería que estas personas que abren oportunidad de capitalización a la empresa, los que ya son dueños de grupos, miembros del consejo de dirección, la recomendación es que previo a abrir hagan una evaluación. Digo, no sé real cuántos lo hagan, creo que no muchos. Sé que no muchos, pero sí deberían de acercarse al colegio, por ejemplo, el Colegio de Evaluadores de Jalisco, más o menos debemos de ser 8 o 10 valuadores con cédula en especialidad en evaluación de negocio en marcha, y hay otros valuadores que tienen maestría en evaluación de empresas e intangibles. O sea, todavía es más robustecida, está más robustecida la maestría. ¿En intangibles entran factores macroeconómicos, gobiernos? No, los intangibles son el motivo, en inglés se dice el goodwill, el por qué mi marca vale más que la otra, aunque nos dedicamos exactamente lo mismo. Debe haber un diferenciador que me genera
más utilidad, aunque los dos nos dediquemos a lo mismo. Puede ser publicidad, pueden ser contratos, pueden ser patentes. Hay muchas cosas que entran en el tema de intangibles. En el caso, tú lo sabes, una marca, el posicionamiento de marca, la inversión que se ha generado para poder que esa marca despegue y sobresalga de las demás. Entonces, todo eso es la parte de intangibles. En una empresa, cuando se evalúa la empresa, se evalúan todos los activos, que sean todos los fierros, literal, inmuebles, mesas, todo lo que tenga la empresa que haya adquirido y que esté dentro de su patrimonio. Y aparte de ahora, también se pueden evaluar los intangibles. Oye, estaría muy bueno que le fueras a hacer una evaluación al señor Jorge Vergara, ya no, al señor Amaury Vergara, güey, para que venda el equipo, cabrón. Oye, sacó un número, ¿cuál es el número que sacó Amaury de que valía disque el equipo? Ahora que hubo un tirador. No, algo así como de 7,000 millones de dólares. 7,000 millones de dólares. ¿Dónde sacas esa mamada, güey? O sea, ¿de dónde sacas esa idea? Si nomás lo sacaron por sacarlo, compadre. O sea, sí, es complicado. Me imagino que hay que tener todo este modelo de precisión intangible, tangible. Así es, que comercial. te voy a vender el estadio, te voy a vender las cartas de todos los jugadores. O sea, no te nomás voy a es de vender. okis. No, ¿Estás de acuerdo? definitivamente Pero hay que ir a ayudarlo, amigo. ¿Cómo identifico un valuador pirata, güey? O sea, ¿cuáles son las red flags? Ok. De decir, a ver, me recomendaron un valuador. Ok. ¿Y en qué es lo primero que le tengo que preguntar? ¿O cómo me puedo dar cuenta? No a simple vista, sino en simples acciones. Un valuador tiene que tener una cédula expedida por la SEP. Ya de entrada. Mira, en los 70s, la evaluación empieza en México más o menos como en los 60s. El Instituto Mexicano de Evaluación, del cual soy presidente, aquí en Jalisco se fundó en el 63. Bien. ¿Por qué? Se dieron cuenta que había necesidad de determinar los valores porque veían que en el resto de Latinoamérica y en Estados Unidos y en Inglaterra, el tema de determinar los valores de los inmuebles hacía que la inversión llegara porque le daba certeza. Entonces, se empezaron a instituir después de que fueron a un congreso panamericano, empezaron a decir los mexicanos, oye, tenemos que hacer lo mismo que se está haciendo en otros lados, y en ese momento se empiezan a fundar los institutos mexicanos de evaluación. Se funda el de Ciudad de México, el de Jalisco es el segundo, y empieza en ese momento a darse la profesionalización de la evaluación, porque la evaluación se hace desde siempre. Cuando intercambiabas una cabra por 3 conejos, en tu cabeza estabas evaluando. Decías, es que para mí me cuesta más que tener a la cabra, que crezca, alimentarla, tenerla en espacio, se comen todo aparte, destruyen todo. Pero yo sé que porque esta me da mucha lata, la voy a vender a lo mejor por 3 conejos que los puedo tener allí en una jaulita, ¿no? La evaluación viene desde siempre. Pero en este momento, cuando se profesionaliza la evaluación aquí en México, solamente ingenieros y arquitectos podían ser evaluadores. Era lo normal, porque solamente estaban evaluando bienes inmuebles. Entonces, pues, era sencillo determinar, ¿no? Bien inmueble, ingeniero civil o arquitecto. Entonces, con el tiempo, la ingeniería civil y la arquitectura ya no fue suficiente. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer ciertas modificaciones y ahora la SEP te puede dar una cédula por maestría en evaluación o en especialidad. Y en ese momento se fundan los colegios e institutos de evaluadores en el resto del país y en todo el país. ¿Qué sucede ahora? Que ahora la evaluación tiene muchas disciplinas. Hay abogados, hay contadores, hay fiscalistas, hay ingenieros, hay arquitectos, porque no todos nos dedicamos a lo mismo. Sí, la gran mayoría se dedica a la evaluación de bienes inmuebles, pero también están intangibles. Hay evaluadores que solamente hacen peritajes judiciales, hay evaluadores que solamente se dedican al tema de evaluación de marcas, intangibles, negocios. Otros nada más se dedican al tema agropecuario. Es un panorama muy amplio, pero todos ellos tienen una cédula. Ok. Primer red flag, si no tienes cédula, chao. Para empezar. Segunda, de preferencia que pertenezca a algún colegio de evaluación. Bien. ¿Qué significa que pertenece a un colegio? Que sus pares ya revisaron que la persona sea de fiar, sea una persona que pasó ciertas normativas, ciertos requisitos para pertenecer al colegio, y aparte que tiene una capacitación constante. Los colegios son para eso, para la capacitación y el fomento de investigación y de la profesionalización del evaluador. Bien. En este sentido, amigo, de ahora me voy otra vez al tema de inmuebles. Y esta pregunta, pues seguro a mucha raza no le va a gustar, sobre todo los que estén buscando una casa en renta, ¿no? Un departamento en renta. Amigo, a ver, platícame, tú debes de saber la historia. Ok. ¿Cómo surge
El hecho de que las rentas en este estado, Jalisco, güey, de repente ya estén igual o incluso superiores a ciudades como México o Monterrey. Un boom de crecimiento en el tema de la venta de un depita, ¿no? Hoy ves un depita, perdón la expresión, mugre de 52 45, metros, 45 los metros estudios cuadrados. están en 45, 35. Loft, ¿no? Estudios Loft. Sí. De, güey, 4 o 5 millones de pesos, dices. Sí, los valores. Sí, las rentas, güey. O sea, hoy ves una renta de un depa todo jodido, en zona jodida, 12,000 pesos, compadre. Sí, y aparte se renta, que es lo más Sí, aparte complicado. se renta, güey. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde viene este boom? ¿Fue nomás porque a la gente se le ocurrió? ¿Fue temas caprichos? ¿O cómo No, surgió yo creo que es un tema social que se ha ido gestando. Ajá. Yo lo calculo desde el 2008, 2009. Ajá. ¿Qué sucede en esa época? Pues se acordarán el tema de la guerra contra el narco en muchos estados de la República. Y lo que sucedió es que muchas familias mandaron a sus hijos al lugar donde se sentían más cómodos, donde vivieran. Esto significó para Guadalajara que recibiéramos muchas personas de otros estados, Michoacán, Nayarit, Colima, Sinaloa, Sonora. Yo me acuerdo de la universidad que éramos un grupo de 35, 40 personas y levantábamos la mano nada más 5 de Guadalajara. El resto eran de fuera, porque la gente prefería mandarlos a Guadalajara, y en ese mandarlos a Guadalajara muchas personas rentaban caro y compraban caro. ¿Por qué? Porque no tenían tiempo de investigar el mercado, no conocían el mercado y el segmento en el que estaban entrando. Entonces, si tú eras de Sinaloa y ibas a mandar a tus 2 hijos a estudiar acá a la carrera, y pues no te vas a quedarte un mes para investigar qué está a la venta, cómo está, si conviene o no. Rápido. Tú llegaban y me tocó verlo, llegaban y en 1 o 2 fines de semana decidían cuál casa comprar. Y eso hacía que los valores fueran aumentando, que las rentas por lo mismo fueran aumentando. Aparte, el crecimiento de Guadalajara ha sido fuerte. Exponencial. Brutal. Pero todo eso hace que mientras más personas estén dispuestas a pagar por un bien, eso significa que los valores van a seguir aumentando. O sea, es cuando las personas están dispuestas a pagar por un bien. Así es decir, entonces, está dentro de la responsabilidad también de nuestra sociedad el hecho de armar una marcha y decir, ya no vamos a rentar esos niveles como para ver si la bajan. No creo que vaya a suceder. No va a pasar. Porque veo ciudades, por ejemplo, dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Claro. El caso Querétaro, por ejemplo. Sí. Tengo de buenos conocidos que hace cerca de 10 años, por ejemplo, casas en coto, grandes, estás hablando 300 metros cuadrados, 250 metros cuadrados, 2 plantas, en fin, 1,500,000, güey. Claro. ¿No? Ahorita ya esas de ese tamaño ya están en 5, pero no se comparan con un depa loft de 5 aquí. Sí, no, todavía que no. vale, que tiene 42 y metros cuadrados y que aparte estás en el piso anca la madre, ¿no? Que aunque tenga amenidades, de todos modos es algo un espacio muy pequeño. Aguascalientes, por ejemplo, teniendo el histórico de que pues prácticamente es la segunda casa japonesa ahí por el tema Nissan, no han subido mucho sus rentas. Claro, no tienen tampoco mayores atractivos que ofrecerle a la sociedad y tampoco están en una orbe tan grande como Jalisco, ¿no? Así es. Pero ya Querétaro está corriendo para allá y en este caso también algo que le pasó muy similar fue Tulum. Sí, ¿no? pero ¿sabes cuál es la ciudad con más crecimiento y donde los precios son más caros? ¿Cuál? Tijuana. Tijuana. En el aumento, ayer estaba viendo el tema de los valores, estábamos viendo los aumentos en el costo de construcción y donde han tenido los aumentos más grandes ha sido Tijuana. Guadalajara, ayer estábamos viendo ya en transmisiones pagadas en el área de Guadalajara, de un año a otro aumentó, si mal no recuerdo, el 8.65% de un año a otro, que es mucho. 8 puntos. Así es. El tema en México es que los inmuebles siempre han ido para arriba. Yo la última vez que me acuerdo ver que el mercado fuera hacia abajo fue la devaluación del 94 y 95. Y me acuerdo porque digo que ya me tocó, soy tercera generación de evaluador, ya me tocó ver esto. De abuelos valuadores. Entonces ya me tocó ver esto. ¿Por qué? Porque la gente no tenía liquidez, tenía que vender antes de que el banco te quitara los inmuebles, vendían. O sea, ¿por qué la gente ofertó de más? El mercado no necesitaba esa demanda de oferta, entonces los valores se fueron para abajo. Y ahora sí, el que tenía cash in hand decidía, era the cash is king, ¿no? Sí. El problema es que desde entonces hemos visto una tendencia hacia arriba. Y después del 2008, 2009, subió. Pensamos nosotros como evaluadores que
en la pandemia se iba a estancar. Yo también pensé lo mismo. Y no sucedió. Solamente se mantuvo y agarró vuelo. A ver, y con el conocimiento, sin quererlo comprometer a mi amigo, sin quererlo comprometer, y esto no va a llegar a la mañanera ni nada de este asunto. Amigo, perdón. Por la situación país que estamos viviendo, quitándonos filias y fobias de partidos, de mandatos gubernamentales, federales, pues hay mucho eco, ¿no? De hacia dónde nos pudiéramos ir, por un tema de que la democracia se comienza a perder en el país, con varias red flags que están saliendo, aunque no sea de facto ahorita todavía en ejercicio, como el tema de el mutear contenidos en medios de comunicación. Digo, está ahí la banderita, nada más, están por aprobarla, todavía no, pero con estas situaciones, ¿tú sí crees que pueda suceder lo del 94 o que haya un con el conocimiento que tienes, sin temor a comprometerte? Yo creo que en ciudades como es Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Mérida puede ser, el área de Yucatán, algunas zonas de León, no se va a frenar, porque son entes separados, porque es un microcosmos, es un ente que se mueve por sí misma. ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo la necesidad de intercambiar, vender, comprar. Tienen su propia economía, su propio ritmo de economía. Sí, y en el caso de las ciudades grandes es un ritmo muy rápido. A mí me toca mucho, veo muchos presidentes de otros colegios 3 o 4 veces al año, porque hacemos una asamblea nacional a través de la FECOBAL, y a mí siempre me gusta preguntarles cuál es el terreno más caro en sus ciudades. Y hay una diferencia endemoniada entre los precios. Por ejemplo, a un buen amigo, Daniel Chariz, le pregunté, él es de Veracruz. Le digo, oye, ¿cuál es el terreno más caro aquí en Veracruz? No, me dice, mira, ahí, campo de golf, pegado al mar, vista, ¿cuánto? 12,000 pesos. Y yo, ay, no, bueno. Bueno, 12,000 pesos es un valor medio bajo en la zona metropolitana de Guadalajara. Hace poco le pregunté al presidente de Chiapas, me dijo lo mismo. Mira, ya caro, 14. Me dijo, hubo unos que hicieron un desarrollo, quisieron pagar, ofrecer en 16 y no se los pagaron. Y así empiezas a preguntar en todos los estados y te das cuenta que el tema ciudad de Guadalajara es un valor que está exponencial. O sea, tenemos metros cuadrados en habitacional de más de 50,000 pesos. Por ejemplo, Los Jales, hace poco vi un terreno de 55,000 pesos metro cuadrado. Madre, y no es lo más caro, porque hay inmuebles de valor de terreno más caro que a lo mejor son para desplantar edificios, pero estás en un tema habitacional unifamiliar, o sea, es un terreno de 1,000 o 2,000 metros, que sabemos que los Jales son muy exclusivos, pero que vale cada metro cuadrado 55,000 pesos. Dios. Entonces, cuando empiezas a comparar y empiezo a hacer esas comparativas, me doy cuenta que el mercado inmobiliario de Guadalajara o de otras ciudades grandes se mueve a su propio ritmo. Va. Y también tenemos ahí el tema de los edificios también, que luego por ejemplo, mucha gente se pelea, dice, pues es que yo vivo en el aire, yo no tengo un terreno per se, y estoy pagando un pedazo de aire. Pagas un pedazo indiviso, porque todos son dueños de un porcentaje del terreno total. Si esta mesa fuera el 100% del terreno, si este fuera el terreno, fuera la mesa donde estamos, tú serías copropietario del terreno en un diviso. O sea, si a lo mejor es un edificio grande, el 2%, el 0.8%. Si son muchos metros, pues te toca un pedacito. En esos puntos, hablando de verticales, también ha habido estafas, ya ves, en el tema de que prometo que aquí se va a construir y no se construye nada. Ahí para la compra también me es conveniente, creo yo sí, ¿no? Digo, creo que me estoy respondiendo con la pura pregunta. Me están ofreciendo algo así, que es, no es real que me lo estén ofreciendo, sino pongo el sujeto, ¿no? El hipotético. El hipotético. Supongamos que me lo están ofreciendo. Yo ya me enteré que se han bailado a varios. A muchos, no a varios, a muchos. La recomendación en este caso sería a ver, compadre, Oscar, me están ofreciendo esto, güey. Sí, lo mejor. ¿Te avientas tú el jale de ir a revisar todo y
¿cuánto me cobras de tus honorarios? Digo, no me digas el precio Claro, ahorita. ¿Me cobras de tus honorarios? ¿Tú te avientas toda esa chamba de investigar a esos vatos? Lo que haría sería revisar la inversión en específico. O sea, si tú me contratas a mí para ir a ver un desarrollo, sí tendría que ir a ver y revisar qué es lo que están ofreciéndote. Si es una desarrolladora confiable, si ya ha hecho otros proyectos similares, poder revisar los acabados de los proyectos anteriores. Muchas veces ya nos ha tocado evaluar esos proyectos anteriores. El due diligence, que es importante, ver si hay licencia de construcción, ver quién es el propietario del terreno, porque pasa mucho que el propietario del terreno no es la desarrolladora ni es el que te vende. Entonces, ¿a quién le cobras cuando no te construyan? ¿No? Y ahí es donde empiezan los problemas. Todos esos temas, que hay un fideicomiso, todo eso sí se puede resolver con un evaluador que vaya, te dé su... ahora sí pagas por el conocimiento de lo que ya conocemos del mercado y a lo mejor te digas, ¿sabes qué? No creo que sea la mejor inversión. Dentro de las especialidades que hay en evaluación, también está la de que evalúen, digo, ya para hacerles un paro, ya si metí este tema ya les voy a hacer un paro completo. Okay. También hay forma de evaluar empresas que te dicen el tema de las inversiones, por ejemplo. ¿A qué te refieres? De saber si es fiable o no. O sea, ¿hay No. una especialidad o no hay una especialidad? No, yo creo que ahí ya está más complicado. Por el tema de intangibles, de todo este Sí, rollo, porque servicios. podríamos ver lo que ellos han hecho anteriormente, pero como si son cuestiones de inversiones, tú te refieres al cripto, cosas así. Sí, güey. Sí, ahí yo creo que es un red flag porque la realidad es que no tienes certeza de que las empresas continúen y luego aparte el riesgo sería muy alto. La utilidad tendría que ser muy alta por el riesgo tan alto a tu inversión. O sea, todo es así. Mientras el riesgo sea más alto, yo voy a requerir que mi inversión me dé más utilidad. Y de hecho así son las finanzas, literal. Así es. Tú quieres ganar más, el riesgo tiene que ser más elevado. Entonces, si una empresa te dice que te va a dar el 50% anual, lo veo complicado. Sí, no, ahí corre. Lo veo complicado. Sí, ahí corre, ¿no? Sí, claro, sí, porque si CETES ahorita anda en el 8.23 y me dices, me pagas 10 arriba de CETES, diría, ok, pues es buen negocio, pero si te digo, te va a pagar 50, 60%. Ahí no necesitas evaluador, güey, necesitas sentido común, cabrón. Colmillo, a lo mejor, colmillo y sentido común. Sí, Oye, amigo, estamos por terminar la charla. No creo que sea la única vez que te invitemos. Yo creo que cuando haya un tema de coyuntura en este tema de evaluación y todo este asunto, yo creo que vamos a requerir nuevamente tu conocimiento cuando me inviten. Y tu ahora sí que aceptación de poder venir a compartir con nosotros, pero nadie se escapa de esta mesa sin hacerle una pregunta. A ver. Esta pregunta tú la puedes responder como tú quieras, como hijo, amigo, profesional en el tema de lo que haces como profesión, deportista, en fin. Que por cierto, no toqué ese tema. Ni se les ocurra a mi compa evaluador hacérsela poquito de pedo. Ni se les ocurra. No voy a decir por qué. Simplemente es que no quieres ver aquí tus dientes, compadre. Bien. Esta la puedes responder como tú quieras. Ok, va. ¿Qué te hace diferente, amigo? La perseverancia. Creo que en el tiempo, y ahorita que platicabas un poquito de las disciplinas que he hecho, la disciplina, el ser constante y el estar siempre en movimiento, creo que es lo que me ha hecho ser diferente. Por eso creo que he ido avanzando rápido, pero bien. ¿Por qué? Porque siempre esa disciplina de siempre responderle al cliente, de siempre entregar mi mejor trabajo, siempre tener la misma dedicación. Si me vas a decir que voy a avalar una casa de 300,000 pesos o un inmueble de 300 millones, yo le voy a dedicar exactamente el mismo tiempo. A veces es más complicado avalar cosas donde no hay mercado, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, y buscamos mucho en Puerta 3 Avalúos, es ser diferentes dando un buen servicio, comprometiéndonos con la gente y a través de la disciplina y la metodología que siempre hemos sido así, pasito a pasito y cómo se deben de hacer las cosas. Literal, un profesional, amigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encontramos en tus perfiles? ¿Cómo te conectamos? En perfiles sí, estamos como Puerta 3 Avalúos. Está como también mi página de internet. ¿En Facebook es ese? Está en Facebook como Puerta 3 Avalúos en Google también, que es un tema que estamos utilizando mucho, el tema de la marca. Afortunadamente estamos bien rankeados, tenemos buena respuesta de los clientes. Si hacen bien la chamba, sí, compadre. siempre tratamos de hacer nuestro mejor trabajo. Y como Oscar Andrés Alanis López, que también aparece
aparezco con página de internet. ¿Puerta 3 Avalúos es con el número 3 o en texto? En texto. Puerta 3 Avalúos. De todo modo lo vamos Así a es. poner nosotros acá para que te Sí, y puedan si le encontrar. pones en Google, te sale ahí luego la información de la empresa y estamos ahí para Bien. lo que necesiten en temas de evaluación. Y como siempre, si no lo sé hacer yo, te puedo decir con quién. Te consigo quién. Se puede decir con quién. En otros estados también pasa seguido, ¿no? Perfecto. Oye, alguien como yo te decía, me decías, alguien en Mérida, así, aquí está. En Veracruz, aquí está. En Sonora, aquí está. Justo me quedé con las ganas de preguntarte en cuánto están los terrenos en un lugar que te lo voy a decir fuera al aire para Ok. que no se cope de raza malora. Porque capaz de que dices que está barato y la pinche raza lanza Se me para allá. avientan al Nel ni cuello. madres, investiguenlo ustedes. Sí. Pero te pregunto yo fuera del aire. Muchísimas gracias, amigo, Gracias por a ti. habernos acompañado. Esto fue ¿Qué te hace diferente? Podcast con Ricardo Tobar. Nos vemos en la próxima. Gracias.